Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, Venezuela se ha convertido en el epicentro de una de las crisis más profundas de América Latina. El país, que alguna vez fue símbolo de prosperidad y riqueza petrolera, ha caído en una espiral de pobreza, corrupción y represión política. Bajo la fachada de soberanía y justicia social, el régimen de Maduro ha instaurado un sistema caracterizado por el abuso de poder, la violación sistemática de derechos humanos y una manipulación despiadada de la información. En este análisis, exploraremos 8 realidades ocultas que ilustran la magnitud de la crisis venezolana y el impacto devastador en su población. 1. Contrastes obscenos. Lujo presidencial en un país devastado. En el corazón de la crisis venezolana se encuentra una élite gobernante que vive en un lujo descarado, mientras millones de ciudadanos enfrentan una lucha diaria por sobrevivir. Nicolás Maduro y su círculo cercano han sido ampliamente criticados por disfrutar de estilos de vida opulentos en un país donde la hiperinflación y la escasez han convertido alimentos y medicinas en bienes de lujo para el ciudadano promedio. El escándalo de la visita de Maduro al restaurante del chef Salt Bae en 2018 se erige como un ejemplo claro de esta desconexión. En un contexto donde el 90% de la población vive en pobreza, imágenes del mandatario degustando platos extravagantes en Estambul desataron la furia nacional e internacional. Mientras tanto, informes independientes han revelado que Maduro y su familia poseen propiedades y cuentas en el extranjero, acumuladas a través de prácticas corruptas que desvían fondos destinados al bienestar público. La narrativa oficial intenta justificar estas acciones con promesas de prosperidad futura, pero la realidad es que millones de venezolanos subsisten con salarios que no cubren sus necesidades básicas. Este contraste no solo alimenta el resentimiento, sino que también expone un régimen más interesado en perpetuar su riqueza que en abordar las crecientes necesidades de su gente. 2. La oscuridad tras la muerte de Fernando Albán. La muerte de Fernando Albán, concejal opositor, marcó un punto de no retorno en la percepción del régimen de Maduro como un gobierno autoritario y represivo. Arrestado bajo acusaciones de conspirar contra el presidente, Albán murió bajo custodia en circunstancias profundamente sospechosas. La versión oficial afirma que se suicidó arrojándose desde un 10º piso. Sin embargo, múltiples testimonios y evidencias apuntan a que fue asesinado. Familiares y colegas denunciaron que Albán fue sometido a torturas durante su detención, incluyendo fracturas de costillas y otras lesiones graves. Organizaciones como Amnistía Internacional calificaron su muerte como un asesinato político, destacando la incapacidad o negativa del gobierno para llevar a cabo una investigación imparcial. Este caso se convirtió en un símbolo de las tácticas de represión extrema empleadas por el régimen para silenciar a sus críticos. El impacto internacional no se hizo esperar. Organismos como la Organización de Naciones Unidas, ONU, exigieron explicaciones, mientras que países y figuras públicas condenaron enérgicamente el evento. No obstante, el gobierno se mantuvo firme en su narrativa, mostrando una alarmante falta de transparencia y una disposición escalofriante para eliminar cualquier amenaza a su control. 3. Una epidemia de fiebre hemorrágica, negación y desinformación. En 2014, Venezuela enfrentó un brote misterioso de fiebre hemorrágica que dejó al país en estado de alarma. Esta enfermedad, similar en síntomas al ébola, resultó en la muerte de al menos 10 personas en un corto periodo de tiempo. Pero lo que podría haber sido un llamado urgente a la acción sanitaria se transformó en una muestra más de la negligencia oficial. El gobierno negó la existencia del brote, acusando a los médicos que reportaron los casos de crear pánico intencionalmente para desestabilizar al país. En lugar de priorizar la salud pública, optaron por minimizar la situación, impidiendo la divulgación de información y desautorizando a los profesionales de la salud. Las muestras enviadas para análisis nunca fueron publicadas, lo que aumentó la incertidumbre y el temor entre la población. La respuesta gubernamental fue más allá de la incompetencia, se convirtió en una herramienta política. Al silenciar a los médicos y controlar la narrativa, el régimen dejó desprotegidos a los ciudadanos en un momento crítico. Este caso subraya cómo la desinformación y la politización de la salud pública son características recurrentes de un gobierno que pone su imagen por encima del bienestar de su pueblo. 4. Óscar Pérez, la rebelión de un hombre contra el régimen. En junio de 2017, Venezuela fue testigo de un acto sin precedentes. Un helicóptero sobrevoló Caracas y lanzó granadas contra edificios gubernamentales. Este evento dramático, liderado por Óscar Pérez, un inspector de policía, fue un llamado desesperado a la rebelión contra un régimen que Pérez calificó de criminal y tiránico. Pérez se convirtió rápidamente en un símbolo de resistencia para muchos venezolanos. A través de vídeos difundidos en redes sociales, justificó sus acciones como una respuesta a la corrupción y opresión del gobierno. Sin embargo, el régimen lo declaró terrorista y lanzó una cacería masiva en su contra. Tras meses de eludir a las fuerzas de seguridad,
Pérez fue localizado y asesinado en un operativo ampliamente criticado. Las evidencias indican que intentó rendirse, pero fue ejecutado sumariamente, convirtiéndose en una víctima más de las ejecuciones extrajudiciales que han definido el mandato de Maduro. Su muerte no solo intensificó la represión, sino que también fortaleció el simbolismo de su figura como un mártir de la resistencia venezolana. 5. La desaparición de Rocío San Miguel, silencio obligado. En un país donde la represión política es la norma, la desaparición de Rocío San Miguel destaca como un ejemplo inquietante de las tácticas extremas del régimen. San Miguel, reconocida defensora de derechos humanos, fue detenida en 2024 junto con su hija. Desde entonces, su paradero permanece desconocido. La desaparición forzada no solo afecta a la víctima directa, sino que envía un mensaje escalofriante a toda la sociedad. Cualquier voz disidente puede ser silenciada sin consecuencias. Amnistía Internacional y otras organizaciones han condenado este acto, exigiendo la liberación inmediata de San Miguel. Sin embargo, el gobierno continúa utilizando estas tácticas para mantener a raya a sus críticos. Este caso ilustra una realidad más amplia. La desaparición forzada se ha convertido en una herramienta clave de intimidación. Los defensores de derechos humanos en Venezuela operan bajo constante amenaza, enfrentándose a un Estado que no tolera la oposición ni el escrutinio. 6. Los colectivos, milicias al servicio del régimen. Uno de los mecanismos más brutales de control social bajo el régimen de Maduro es el uso de colectivos, grupos paramilitares que operan con total impunidad. Inicialmente formados como defensores del chavismo, estos grupos han evolucionado en milicias armadas que aterrorizan a la población. Los colectivos actúan como una extensión no oficial del aparato represivo del gobierno, dispersando protestas, intimidando a opositores y cometiendo actos de violencia en nombre del régimen. Durante las manifestaciones masivas de 2017, estos grupos desempeñaron un papel clave en la represión, trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad estatales. La impunidad con la que operan refuerza un clima de miedo generalizado. Además, se les vincula con actividades ilícitas como el narcotráfico, lo que subraya la corrupción y el desmoronamiento del Estado de Derecho en Venezuela. Los colectivos no solo representan una amenaza para la oposición, sino que también son un reflejo de la desesperación del régimen por mantener el control a cualquier costo. 7. Manipulación informativa, controlando la narrativa. El régimen de Maduro ha convertido el control de la información en una piedra angular de su estrategia de supervivencia política. A través de la censura, la propaganda y la persecución de periodistas, el gobierno ha logrado moldear la narrativa pública para su beneficio. Los medios independientes enfrentan cierres constantes, mientras que los periodistas críticos son perseguidos y, en muchos casos, obligados a exiliarse. Paralelamente, el gobierno utiliza sus canales oficiales para inundar a la población con propaganda que exalta sus logros y demoniza a la oposición. Incluso Internet y las redes sociales han sido blanco de bloqueos y censura, limitando aún más el acceso a información objetiva. Este control férreo de los medios no solo silencia a los opositores, sino que también perpetúa la desinformación, manteniendo a la población en un estado constante de confusión y desesperanza. 8. Ejecuciones extrajudiciales, silenciando la disidencia. Finalmente, uno de los aspectos más oscuros del régimen de Maduro es su uso sistemático de ejecuciones extrajudiciales para eliminar a sus oponentes. Estas acciones, llevadas a cabo sin juicio previo, son una violación flagrante de los derechos humanos. Un ejemplo notable fue la muerte de Óscar Pérez, quien, según múltiples testimonios, intentó rendirse antes de ser ejecutado. Las víctimas de estas prácticas suelen ser etiquetadas como delincuentes post-mortem, en un intento por justificar los asesinatos ante la opinión pública. La impunidad es una constante en estos casos. Los responsables raramente enfrentan consecuencias, y el sistema judicial venezolano carece de independencia para llevar a cabo investigaciones imparciales. Esto ha generado una condena internacional generalizada, pero el régimen sigue utilizando esta táctica como una herramienta clave de control. Venezuela bajo Nicolás Maduro es un país atrapado entre la desesperación y la represión. Cada una de las realidades aquí expuestas refleja la magnitud de la crisis y los desafíos monumentales que enfrentan los venezolanos. Sin embargo, también subrayan la resistencia y la determinación de un pueblo que, a pesar de las adversidades, sigue buscando justicia, dignidad y libertad. ¿Esto cumple con tus expectativas? ¿O necesitas ajustes adicionales en algún punto?